Bueno, repito los primeros dos pasitos porque lo estaba grabando. Volumen del pozo entonces es ancho por largo por alto. 1,20 por 1,60. Reemplazamos los valores. 1,20 por 1,60 por 1,80, 3,46. Volumen suelto sería el volumen del pozo más el coeficiente o el porcentaje que se incrementa el volumen una vez extraído del pozo, de la excavación. Estamos hablando del suelo, de la tierra, ¿no es cierto? Entonces, el volumen del pozo reemplazamos 3,46 más el 0,86S, que es el 25%, según nuestro dato, de 3,46. Se agrega un 25% más. ¿Cuánto corresponde de ese 25% más? 0,86 del 3,46. ¿Está? Sumamos ambos, nos da 432 metros cúbicos. A continuación, vamos a calcular el volumen de hormigón armado que va a tener el pozo ahí adentro. Es decir, de los 3,46 metros cúbicos, no todo va a ser hormigón, sino que va a tener una base que va a ocupar una porción y el fuste otra porción, y el resto hay que volver a rellenar. ¿Se entiende? ¿Sí? Bien. Entonces, calculamos el volumen de hormigón armado teniendo en cuenta lo que va a ocupar la base y lo que va a ocupar el fuste. Para la base, vamos a calcular, vamos a tener en cuenta ancho por largo por H1. El H1 es la altura del hormigón únicamente, ¿sí? Según nuestro dato nos decía que el H1 era 0,40, entonces 1,20 por 1,60 por 0,40. Eso nos da 0,77 metros cúbicos de hormigón para la base. Seguimos, nos está faltando el fuste. Recuerden que el fuste es la unión entre la columna y la base. ¿Está? El fuste nos decía que tenía 0,25 por 0,25, ancho y largo, y el 1,40S sale de la siguiente resta. Nuestro pozo, la altura de nuestro pozo es H. La altura de nuestra base es H1. La diferencia entre esa altura es lo que va a ocupar el fuste, es decir, H menos H1. ¿Sí? De ahí sale 1,80, que era nuestro H, menos 0,40, que era el H de hormigón, ¿sí? Nos queda 1,40. Entonces, para el fuste sería 0,25 por 0,25 por 1,40. Eso nos da un volumen de 0,09 metros cúbicos. Sumamos el volumen de la base y el volumen del fuste y nos da 0,86 metros cúbicos. Repito esto, eso es volumen de hormigón. No tiene nada que ver con el 0,86 que sacamos más arriba, que era un porcentaje correspondiente al coeficiente de esponjamiento. Si justo se da la casualidad que coincide, acá, pero ojo cómo vamos a utilizar esto, ¿sí? Y dónde vamos a utilizar esto. ¿Está? Les quiero mostrar rápidamente, hacemos una pequeña pausa, quiero mostrar rápidamente ese H menos H1. A ver, ¿dónde era que teníamos? Creo que acá. Un segundito, un segundito, un segundito. Ahí está. No sé si alcanzan a ver, díganme si se ve. En el cortecito ese se ve claramente cuál es H, fíjense el cortecito, y cuál es H1. ¿Sí? Entonces la diferencia de altura es lo que va a ocupar el fuste. ¿Sí? Por eso es 0,25 por 0,25 por la diferencia de esa altura que sería para el fuste. Todo el resto del espacio hay que rellenar después con tierra. Hay que volver a ubicar la tierra ahí en ese espacio que queda en el pozo. ¿Está? ¿Sigo? Muy bien. Seguimos. Acá no era, acá era. Seguimos con el desarrollo de cálculo. Entonces, ahora vamos a calcular el volumen a rellenar. Siempre estamos hablando de un pozo. Cuando obtenemos todos los datos de un pozo, multiplicamos por la cantidad de pozos que haya en nuestro diseño estructural de fundaciones. ¿Está? Entonces, para el volumen a rellenar tenemos que restar lo que tenemos en el pozo, es decir, el volumen del pozo, menos el volumen de hormigón armado que va a ocupar parte del pozo. ¿Se entiende? Ambos ya calculamos. Reemplazamos los valores. El volumen del pozo sería 3,46 y el volumen de hormigón armado sería el 0,86 que recién acabamos de calcular,
que sería la suma del volumen de la base más el volumen de fuste. ¿Sí? De los 346, 0,86 va a ocupar todo lo que es hormigón. El resto es espacio vacío que tenemos que volver a cargar tierra ahí adentro. ¿Sí? Entonces, nos queda 2,60 metros cúbicos. O sea, eso vamos a tener que volver a rellenar. ¿Sí? Por eso dice volumen a rellenar de un pozo. Muy bien. Después, siguiente paso, volumen a retirar del pozo. Lo que no nos sirve para rellenar, vamos a tener que retirar. ¿Sí? ¿Qué vamos a tener en cuenta ahí? Vamos a tener en cuenta nuestro volumen suelto, es decir, la tierra propiamente dicha, que sacamos de la excavación e incorporó aire y aumentó su volumen, ¿sí? Es decir, el 432, menos lo que vamos a ocupar, el volumen que vamos a ocupar para rellenar el pozo, es decir, 260, ¿sí? 432, repito, que es nuestro volumen suelto que sacamos de la excavación, incorporó aire, por ende aumentó el volumen, menos lo que vamos a ocupar para rellenar el pozo donde excavamos justamente. ¿Está? Eso nos da una diferencia de 1,72. Eso tengo que sacar de un pozo. Ahora tengo que saber cuánto sería el total según la cantidad de pozo. Entonces, siguiente paso, volumen total a retirar. Ya, total a retirar, ¿es cierto? Sería volumen a retirar de un pozo por la cantidad de pozo que tengo. Según el diseño de las fundaciones, según la planta de fundaciones, tenemos 15 bases, o sea, 15 pozos vamos a tener. Es decir, sería 1,72 por 15, 25,80 metros cúbicos vamos a tener que retirar de la obra. ¿Está? Muy bien. Seguimos. Eso es un parcial, no es todavía el total. Nos está faltando calcular cuánta tierra vamos a tener que sacar de los pilotines, cuánta tierra vamos a tener que sacar de las vigas de encadenado, de la excavación de la viga de encadenado. Empezamos por la viga de encadenado. Y acá, presten atención por favor, si bien este ejemplito está bastante sencillo y similar a esto es lo que le voy a tomar, solamente que no va a ser rectangular, sino va a ser ortogonal, horizontal, vertical, y proporcional medianamente, pero no va a ser rectángulo. Va a ser así, va a ser una L, va a ser una cruz, va a tener una forma diferente. ¿Está? Así que ojo, sobre todo acá en el encadenado, cuando hay que sumar las longitudes. ¿Está? Bien, arrancamos. Longitud calculamos primero. ¿Sí? Para la longitud dividimos en longitudes de las vigas encadenadas horizontales y longitud de las vigas encadenadas verticales. ¿Está? Fíjense, para las horizontales arrancamos de la siguiente manera. Le voy a mostrar la planta de fundaciones y ahí vemos. Fíjense, horizontales. Si miramos así en forma general, bueno, vamos a dar cuenta que tenemos 3 líneas de viga encadenada horizontales. ¿Sí? Esas 3 líneas de viga encadenada horizontales va a resultar, o la longitud va a resultar de unir todas las medidas parciales que tenemos en las cotas que están ahí arriba. ¿Sí? Es decir, 0,20 más 3 más 0,20 más 3 más 0,20 más 3. Y eso después multiplicar por las 3, porque tenemos 3 de la misma medida. ¿Se entiende? Eso es lo que aparece en el cálculo. 0,20 más 3 más 0,20 más 3 más 0,20 más 3 más 0,20 más 3 más 0,20. Todo entre paréntesis por 3, porque tenemos 3 iguales a esa. ¿Sí? Eso nos da un total de 39 metros. Vamos con las verticales ahora. Las verticales, no se olviden que no debemos superponer el 0,20. Si ya incluimos en las horizontales, en las verticales no tenemos que poner ojo al piojo. ¿Está? ¿Sí? Entonces, acá vamos a tener 3 y 3 metros nomás. Tenemos que sumar 3 y 3. De sumar esos 3 y 3, ya sabemos que es 6, ¿no es cierto? Tenemos que ver cuánto tenemos iguales. ¿Cuánto tenemos iguales? 5. Es decir, de 6 metros verticales, vamos a tener 5. Y eso es lo que aparece en el ejercicio. 6 metros por 5 unidades o cantidades. ¿Está? Eso nos da 30 metros. Bien, para la longitud total de todas las vigas encadenadas, sumamos las horizontales y las verticales, 39 más 30, y nos da 69 metros en total de largo.
Ya sabemos la longitud total de todas las vías encadenadas, sumando todas las vías encadenadas. Ahora, para saber el volumen, necesitamos multiplicar por el ancho que tiene y por el alto que tiene. ¿Sí? Entonces, para el volumen de las vías encadenadas, vamos a multiplicar la longitud total por el ancho, por el alto. 69 metros por 0,20 metros por 0,30 metros nos da 4,14 metros cúbicos de volumen de excavaciones de zanjas para las vigas de encadenado. ¿Sí? Bien, volumen total a retirar. ¿Qué nos estaría faltando acá? Ver cuál es el volumen que incorpora o que va a tener en definitiva cuando incorpora el coeficiente, cuando le aplicamos el coeficiente de esponjamiento. ¿Está? Sabemos que aumenta el volumen cuando se saca de su lugar, es decir, cuando se hace la excavación, aumenta el volumen de la tierra. ¿Cuánto aumenta? Un 25% más según este dato. Le agregamos ese 25% al 4,14. Entonces, sería volumen de viga encadenado más el coeficiente de esponjamiento, 4,14 más 1,04. ¿De dónde sale ese 1,04? Del 25% de 4,14. Eso nos da 5,18 metros cúbicos. Tenemos dos parciales ya ahora. El de las bases, y el de las vigas encadenadas. Nos está faltando el de los pilotines. ¿Está? Vamos con los pilotines. Pilotines. Empezamos con un pilotín. Primero la superficie, con la fórmula pi por diámetro cuadrado sobre 4. Hallamos la superficie, como es circular, para hallar la superficie de un círculo, ¿sí? Pi por diámetro cuadrado sobre 4. Eso nos da 0,03 metros cuadrados. Después vamos a calcular el volumen, multiplicando esa superficie por la altura, es decir, 0,03 metros cuadrados por 1,20 nos da 0,04 metros cúbicos. Y después multiplicar por la cantidad de pilotines que tengamos, ¿sí? Es decir, volumen de un pilotín, multiplicamos por la cantidad de pilotines y nos va a dar el volumen total de los pilotines. 0,04 metros cúbicos por 22 pilotines nos da 0,88 metros cúbicos. Ya sabemos el volumen de los pozos, pero tenemos que saber nosotros el volumen de la tierra extraída o del volumen suelto o del volumen a retirar. Ese volumen a retirar es un poquito más grande porque recuerden que aumenta el volumen por su coeficiente de esponjamiento, ¿sí? Repito lo mismo, pero es para que se entienda. ¿Está? Entonces el volumen a retirar de los pilotines va a resultar de sumar el volumen total de los pilotines más el coeficiente de esponjamiento según el tipo de suelo. En este caso sería 0,88 metros cúbicos más 0,22 metros cúbicos, que sería el 25% de 0,88, eso nos da 1,10 metros cúbicos. Terminamos con los pilotines, tenemos las bases, tenemos el volumen a retirar de la base, el volumen a retirar de las vigas encadenadas, el volumen a retirar de los pilotines. Tenemos que sumar esos tres volúmenes para obtener el volumen total a retirar, ¿sí? Es decir, sumamos volumen a retirar de base, volumen a retirar de viga encadenada, volumen a retirar de pilotines, 25,8 más 5,18 más 1,10 nos da 32,08 metros cúbicos. ¿Sí? Toda esa tierra. ¿Qué vamos a hacer con toda esa tierra? Bueno, dice, cantidad de camiones. Siguiente paso. La cantidad de camiones sería el volumen total a retirar, que recién calculamos, dividido la capacidad de un camión, es decir, 5 metros cúbicos. Entonces dividimos 32,08 dividido 5 y nos da 6,42 camiones. Obviamente no podemos adoptar 6,42, no podemos partirle al camión, vamos a tener que adoptar o 6 o 7, siempre que esté más cerca del número entero próximo, digamos, o sea, esto es por aproximación. En este caso sería 6 camiones, adoptamos 6 camiones, ¿sí? Y el resto que queda ahí, vemos si, como dije el otro día, si sacamos con carretilla, si llamamos un carrito o qué hacemos con el volumen restante que queda ahí. ¿Está? Pero siempre, obviamente, tiene que ser cantidad de camiones redondos, digamos. ¿Está? Y el costo es multiplicar la cantidad de camiones que vamos a utilizar por el costo
para retirar de un camión. ¿Está? Es decir, en este caso se puso como precio 1.000 pesos cada camionada. Tenemos 6 camiones que vamos a llenar para retirar. Serían 6.000 pesos. ¿Está? Eso sería todo. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿Pregunta? ¿Preguntonta? Yo creo que ya estamos en condiciones de poder arrancar el práctico. ¿Duda? ¿Consulta? ¿Se entendió? ¿Quién está hablando ahí? No, estaba jodiendo, ¿no? ¿Está? ¿Se entendió? Perfecto. Perfecto. ¿Podemos arrancar entonces? Podemos arrancar.